Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Paola Godoy, estudiante de Administración de Empresas. El tema a tratar es sobre la legislación internacional. Para dar inicio al proceso es importante saber qué es la legislación internacional. Este es el conjunto de normas y principios que van regulando las relaciones entre los estados y otros actores internacionales como son las organizaciones intergubernamentales, pueden ser como la ONU, la OEA, la OMC, y en menor medida pues individualmente. Su objetivo principal pues es mantener la paz y la seguridad, fomentando la cooperación, resolviendo problemas de forma pacífica y abordando problemáticas globales como lo son el cambio climático, el comercio internacional. Frente al proceso histórico de la legislación internacional, ha sido un proceso gradual y evolutivo desde las primeras interacciones entre estados soberanos hasta la creación de un sistema complejo de tratados y organizaciones que rigen las relaciones globales al momento. Entre los principios podemos ver los orígenes y primeros tratados del derecho internacional, que ha tenido sus raíces y costumbres pues realmente desde pueblos muy antiguos, pero la formalización real fue con la aparición del Estado moderno en Europa, que vino con el Tratado de Westfalia en 1648, que este tratado realmente es un conjunto de tratados que se hicieron en la época y que pusieron fin a la Guerra de los 30, estableciendo pues el principio de soberanía. Ese tratado se considera como el punto clave y de partida del derecho internacional público moderno, ya que reconoció a los estados como entidades autónomas y con derecho a autodeterminarse sin interferencia externa. Durante los siglos XVIII y XIX, la legislación internacional se desarrolló a través de tratados bilaterales y multilaterales que abordaban cuestiones como el comercio, las fronteras y el derecho a la guerra. En el siglo XX hubo un impulso a la cooperación totalmente frente a la Primera Guerra Mundial, que esta demostró que se necesitaba una cooperación internacional más robusta con el fin de prevenir futuros conflictos, y como resultado de esto pues se creó la Liga de las Naciones en 1919, que aunque esta fracasó, su objetivo principal pues era evitar otra guerra mundial y sentó un precedente crucial con el fin de crear las organizaciones internacionales. Tras la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional dio un paso decisivo con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1945, y esta estableció un marco legal para la paz, la seguridad internacional, el respeto a los derechos humanos y la cooperación económica y social. A través de diversos órganos como el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia, que han sido pilares fundamentales en la codificación y aplicación del derecho internacional. Otro avance que fue totalmente significativo fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que marcó el inicio de la legislación internacional en materia de derechos humanos. Este no es un documento que sea un tratado vinculante, pero sí ha servido de base para numerosos tratados y convenios de derechos humanos. Frente a los desafíos y la evolución reciente, en la segunda mitad del siglo XX y en el siglo XXI, la legislación internacional ha continuado expandiéndose con el fin de abordar nuevos desafíos globales. Se han creado tratados y organizaciones que rigen temas como el medio ambiente, tal como el Acuerdo de París, el comercio como la Organización Mundial del Comercio y el derecho al mar como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. Sin embargo, la efectividad del derecho internacional sigue enfrentando demasiados desafíos como la falta de un mecanismo de aplicación global vinculante y el principio de soberanía. Esto a menudo limita la capacidad de las organizaciones internacionales para intervenir en los asuntos internos de los estados. El sistema multilateral se refiere a la cooperación entre tres o más estados, con el fin de coordinar políticas, resolver problemáticas y procesos de interés común a nivel global. Se basa en principios como la no discriminación, la inclusión, la reciprocidad, y esta genera una implementación materializada a través de organizaciones internacionales tal como la ONU o la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. En este caso, el sistema multilateral es crucial para fomentar un orden mundial basado en normas y valores compartidos, promoviendo la paz, el desarrollo y la cooperación para un beneficio colectivo. Esto es de gran importancia, ya que para la gobernanza global y la estabilidad internacional ayuda a gestionar los desafíos que ningún país puede resolver por sí solo. Y radica en varios puntos claves como la paz y la seguridad, promoviendo la diplomacia, la resolución pacífica de conflictos y previniendo las guerras, construyendo una confianza entre naciones. La cooperación económica, que facilita un comercio más libre, equitativo, al reducir las barreras comerciales y establecer normas comunes. La gestión de desafíos globales, abordando problemas que trascienden las fronteras nacionales, como el cambio climático, las pandemias, el terrorismo y la pobreza.
la protección de los derechos humanos, que a través de tratados y convenciones, el sistema multilateral ha creado un marco legal para proteger los derechos fundamentales a nivel global, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha servido para base en la legislación de numerosos países. Y por último, la estabilidad y la equidad, proporcionando un foro donde los países más pequeños pueden tener voto, asegurando que el sistema internacional no sea dominado exclusivamente por las grandes potencias. Las medidas de defensa comercial son herramientas que un país puede aplicar para proteger a su industria nacional de prácticas comerciales desleales o de un aumento repentino en las importaciones que causen o amenacen con hacer un daño grave. Estas son reguladas por la OMC para asegurar el uso legítimo y evitar proteccionismo injustificado. Existen varios tipos, entre estas las medidas antidumping, que son las importaciones que se venden en un país a un precio que sea inferior a su valor normal. Es decir, o por ejemplo, el precio en el que se vende en el mercado del país exportador. Esta es una práctica conocida como dumping, se considera desleal porque puede desplazar a los productores nacionales, y la medida antidumping consiste en un derecho arancelario adicional que eleva el precio del producto importado al nivel del precio justo, pues para que no ocurran estas cosas. Las medidas compensatorias o antisubvenciones se imponen para contrarrestar los subsidios que un gobierno extranjero otorga a sus exportadores, lo que les permite vender sus productos a precios artificialmente bajos en el mercado de otro país. Las medidas compensatorias son derechos arancelarios adicionales que buscan pues igualar el precio del producto importado con el producto no subvencionado. Y las medidas salvaguardia que se aplican cuando un aumento significativo de las importaciones de un producto, sin importar si son o no resultado de una práctica desleal, causan o amenazan con causar un daño grave en la industria nacional que produce ese mismo producto. A diferencia de las medidas antidumping y compensatorias, no requieren de una prueba de deslealtad, son medidas temporales como la imposición de un arancel adicional o contingente. La aplicación de las medidas de defensa comercial buscan seguir o siguen un proceso riguroso y transparente que es regulado por la OMC. Generalmente el proceso se inicia con una investigación por parte de la autoridad competente del país afectado a solicitud de la industria nacional. Durante esta investigación se deben probar tres elementos: el daño o amenaza pues que la industria está sufriendo, la práctica desleal o el aumento de importaciones, y la relación casual que se tiene que establecer en el daño a la industria nacional en una consecuencia directa de la práctica desleal o del aumento de las importaciones. Las aduanas desempeñan un papel multifacético y crucial en el comercio internacional. Históricamente, su función principal fue la recaudación de ingresos mediante la aplicación de aranceles y otros impuestos a las importaciones y exportaciones. Sin embargo, su rol ha evolucionado para abarcar tres funciones principales, que es la fiscal, la facilitación del comercio y la seguridad. La OMA, que es la Organización Mundial de la Aduana, es el organismo clave que promueve la cooperación y estandariza los procedimientos aduaneros a nivel global. Entre la función fiscal, que es la más tradicional y conocida, pues es recaudar los derechos aduaneros, aranceles, así como los impuestos aplicables a las mercancías que cruzan las fronteras. La función de facilitación del comercio, pues en el mundo globalizado las aduanas han pasado de ser un simple punto de control a ser un agente activo para facilitar el comercio lícito. Esto implica agilizar y simplificar los procesos aduaneros para reducir los costos y tiempos de tránsito. Y la función de seguridad y control, las aduanas son la primera línea de defensa en las fronteras de su país. Su labor es vital para la seguridad nacional y pública, como con el combate del contrabando, protección de la salud y del medio ambiente y cumplimiento de las regulaciones. Las aduanas son una pieza central en la cadena de suministros globales. Un sistema aduanero eficiente y moderno es un indicador clave de la competitividad de un país. Un control aduanero eficiente puede llevar a la pérdida de ingresos, de entrada de productos peligrosos y a la inseguridad. El Acuerdo de París es un tratado jurídicamente vinculante sobre el cambio climático adoptado por 196 partes en la Conferencia de Partes COP21 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París, Francia. Su objetivo principal es limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados, preferiblemente a 1,5 grados centígrados, por encima de los niveles preindustriales para mitigar los efectos catastróficos del cambio climático. Entre la relevancia del Acuerdo de París radica varios aspectos claves como la universalidad y la participación amplia. A diferencia de su predecesor, el Protocolo de Kioto del Acuerdo de París logró la participación de casi todas las naciones del mundo, incluyendo los acuerdos principales a los principales emisores de gases de efecto invernadero, tanto desarrollados como en desarrollo. El enfoque de abajo hacia arriba, el tratado no impone objetivos de reducción de emisiones fijos, obligatorios. En su lugar, cada país determina y comunica sus propias contribuciones, determinadas a nivel nacional, que representan en sus planes de acción climática. Un mecanismo de revisión de acuerdo a lo que establece el ciclo de revisión cada 5 años en los que los países deben actualizar y presentar pues acciones más ambiciosas.
Entre los efectos de París se han manifestado tanto políticas internacionales como las acciones nacionales. Un impulso a la legislación nacional tratado ha servido como catalizador para que muchos países adopten leyes y políticas climáticas más estrictas. Frente a la señal para mercado, el Acuerdo de París ha enviado una señal clara a los mercados globales de que la transición es una economía baja en carbono y es inevitable. Esto ha incentivado a las empresas a desviar inversiones de los combustibles fósiles y orientarse hacia proyectos de energía limpia. Fortalecimiento de la cooperación internacional ha promovido la cooperación entre Estados, sociedad civil y sector privado en el cambio climático. Y desafíos en la implementación, a pesar de que sus logros y el acuerdo enfrenta el reto de asegurar que sean suficientemente ambiciosas las propuestas para cumplir el objetivo del 1.5 grados centígrados, la brecha entre los compromisos actuales y lo que necesita para evitar los peores efectos del cambio climático sigue siendo significativa. Me parece fascinante cómo el derecho internacional ha pasado de ser un simple acuerdo entre reyes a convertirse en un sistema global que intenta mantener la paz y regular el comercio. Es increíble pensar que en algo tan fundamental como la soberanía estatal ha tenido que ser en cierta forma negociada para dar paso a una cooperación multilateral. A lo largo de los años he visto cómo estas reglas influyen directamente en la economía global, por ejemplo, a través de las aduanas que ya no son solo para cobrar impuestos, sino también para agilizar y asegurar el flujo de los productos en el mundo. Y me resulta muy interesante cómo los tratados de defensa comercial, como el antidumping, que suenan tan técnicos, en realidad son un intento de equilibrar la protección en las empresas locales para aperturar el comercio. Creo que la mayor lección de todo es que en un mundo tan conectado, ningún país puede resolver los grandes desafíos por sí solos. La existencia de estos acuerdos y organizaciones demuestra que, a pesar de las diferencias, hemos aprendido que la colaboración es la única forma de avanzar. Muchas gracias.